Me dijeron que hable 30 minutos sobre toma de decisiones y creatividad. ¿Está bien? ¿Estamos en línea? No me equivoqué de congreso ni de discurso. Estoy en Argentina. Bueno. Antes quiero hacer un link con la introducción y contarles mi visión de qué son las neurociencias y cognitivas, que es un poco lo que yo hago y tengo el honor de trabajar con muchos investigadores mejores que yo, y investigando diferentes mecanismos del funcionamiento del cerebro humano. Efectivamente, como se dijo previamente, cuando yo regresé al país en el 2001, en Argentina no había laboratorios modernos de neurociencias cognitivas. Estaban la neuropsicología, que no es ni moderna ni antigua, pero es el estudio más que nada de los test psicológicos basados en neurología y en psicología moderna. Pero las neurociencias cognitivas, que es un poco lo que yo me había formado en Estados Unidos e Inglaterra, no había laboratorios en la Argentina sobre esto. Y la neurociencia cognitiva es el estudio científico de la mente, de la toma de decisión humana, de la memoria autobiográfica, de las emociones humanas, de la percepción. Nosotros no percibimos con los ojos, percibimos con el cerebro, de la memoria, de los mecanismos del olvido. Y son cosas que no se pueden estudiar en animales, porque en Argentina, en ese momento que yo llegué en 2001, había un laboratorio en exactas que dirigía Maldonado, muy bueno, que estudiaba la memoria en animales, en caracoles y demás, un gran nivel de sofisticación. Y también el laboratorio de Medina, de Jorge Medina, en la UBA, pero estudiaban en animales, con el método científico, neurociencias. Pero no había laboratorios de neurociencias cognitivas humanas, en humanos, porque hay procesos humanos que solamente se pueden investigar en nuestra especie, que es cómo tomamos decisiones, cómo recordamos una memoria autobiográfica, los animales no pueden, el lenguaje. Y bueno, fue un desarrollo de laboratorios que hoy por suerte se han replicado en otros lugares, y incluso los nuestros hay varios laboratorios, tanto en INECO como en Favaloro, pero además hay en varios lugares también de mucho prestigio. Y esto creo que, sumado a que en el mundo hay mucho interés en la neurociencia, ha hecho que nuestro país tome también interés. Para darles dimensión de qué está pasando en el mundo con las neurociencias, más allá de que cualquiera que usted viaje a Europa, a Estados Unidos una semana, va a ver que en el diario sale alguna novedad del cerebro, si va al país a Madrid con El País, o a Le Figaro en Francia, o Times en Londres, o New York Times, se quedan 10 días en cualquier lugar y van a ver que hay una noticia del cerebro. Obama, nos guste o no, el presidente de la principal potencia económica del mundo, hace unos meses lanzó la iniciativa del cerebro. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, pongan Obama, iniciativa del cerebro, o Brain Initiative en inglés, y van a ver que él dice en el discurso que, como el presidente de Estados Unidos en su momento decidió conquistar la Luna, él ahora decide poner a la neurociencia como prioridad de la ciencia americana. Y de hecho, hace 3 semanas dio una orden en la Casa Blanca que todas las decisiones se tomen basados en la evidencia de las ciencias de la conducta, de behavioral science. Todas las decisiones en la Casa Blanca tienen que estar basadas en la evidencia científica de cómo los humanos tomamos decisiones. Europa tiene un proyecto multimillonario de varios países para entender el cerebro. Lo está haciendo ahora China y Japón. O sea que hay un fenómeno global, sumado que en la Argentina recién hace una década hay laboratorios científicos interdisciplinarios estudiando con el método científico el cerebro humano. Eso no quiere decir que vayamos a descubrir el cerebro humano, porque el mayor dilema es si el humano va a poder comprender su cerebro. Pero claramente coincido que el mismo Freud decía, yo no lo voy a ver, pero el futuro es la psicología experimental. Dice, yo no voy a vivir para ver, pero el camino es ese. O sea que creo que hasta Freud, si fuera hoy un contemporáneo nuestro, sería neurocientífico, me animo a decir, porque él lo escribió, ¿no? Porque, adivínese, yo no voy a ver el futuro, pero el futuro es la psicología experimental. Y la mayor parte de nuestra historia, nosotros tenemos cientos de miles de años de evolución. Nuestro cerebro tiene miles y miles de años de evolución. Para que ustedes tengan una idea de
de la evolución, la lectoescritura apareció hace aproximadamente 5 o 7 mil años. Eso evolutivamente es nada. O sea que la mayor parte del tiempo nuestra especie no leyó ni escribió. Nosotros no somos tan diferentes a otras especies. Si uno ve el cerebro de un mono, hay áreas que son parecidas. El tronco cerebral es parecido, el cerebelo es parecido, el área temporal es parecida. Obviamente que hay más complejidad en el cerebro humano, pero ciertas áreas son homólogas. Y también en cuestiones genéticas no somos tan diferentes con otras especies. ¿Qué nos hizo humanos? ¿Por qué tenemos este evento? ¿Por qué hacemos ciudades? ¿Por qué estudiamos el cerebro? ¿Por qué tenemos empresas? Si genéticamente o anatómicamente no somos tan diferentes como lo somos conductualmente con otras especies. Bueno, porque hubo una evolución de cientos de miles de años y en esa evolución hubo saltos evolutivos. Un salto evolutivo fue ser bípedos. Esto costó miles de años. Al ser bípedos tuvimos gestualidad. Al tener gestualidad y ser bípedos apareció la memoria. Que todas estas cosas presionaron en otros miles de años para que aparezca el lenguaje. Tampoco nuestra especie habló siempre. Solamente una parte de nuestra historia hablamos. Luego apareció algo, otro salto evolutivo, que para muchos investigadores fue clave para hacernos humanos, para diferenciarnos de otras especies, que fue la interacción social. Nuestro cerebro en el fondo es un órgano social, no se puede entender el cerebro aislado, hay que estudiarlo en conexión con otros. Es tan importante la interacción social que la gente que se aísla socialmente se muere antes. El aislamiento social, la soledad, es un factor de mortalidad más importante que el tabaco y que el alcoholismo. Así que aunque no le guste la charla, quédense, porque hay gente al lado y van a vivir algunos minutos más. Luego, y muchos científicos, neurocientíficos y antropólogos pensaban y piensan que esta interacción social fue la que determinó que nos hagamos humanos. Pero la ciencia avanza por el escepticismo y muchos investigadores decían, bueno, no debe ser que lo social nos hizo humanos solamente porque los lemures son animales muy sociales y no tienen el cerebro humano. Y unos investigadores en Oxford estudiaron diferentes especies de chimpancés, la anatomía del cerebro y habilidades cognitivas. Y encontraron una correlación significativa entre la capacidad de engaño táctico de la especie de chimpancés y el grosor de la corteza cerebral. O sea que otra cosa que nos hizo humanos, otro salto evolutivo fue tener la habilidad para mentir. De hecho, los autistas no mienten. O sea, es una condición médica el autismo, en lo cual se pierde la interacción social, la inferencia social de qué piensa el otro, y uno es literal, no miente. O sea, mentir es una habilidad normal. Así que nuestro cerebro es producto de miles de años, de una evolución de miles de años, donde hubo saltos evolutivos. Pero solamente en los últimos siglos, o en los últimos miles de años, empezamos a preguntarnos para qué estamos, qué es la conciencia, la inteligencia, si tenemos libre albedrío, quién decide. Porque la mayor parte de la historia nos dedicamos a sobrevivir. El término felicidad o bienestar es algo muy reciente. Nosotros evolutivamente no estamos preparados para ser felices. Estamos preparados para sobrevivir. Recién en el último tiempo de la historia humana empezamos primero con la filosofía, luego con los líderes religiosos, luego con científicos trabajando en forma aislada. Empezamos a preguntarnos, y hoy las neurociencias lo que hacen es en forma interdisciplinaria, la neurociencia cognitiva, que es el estudio científico de la mente, con los límites y los beneficios, hay límites también, porque como dije, ¿podremos entender nuestro cerebro? Bueno, se están haciendo bastantes cosas bien.
pero quizás no podemos entender el cerebro nuestro. Pero estamos avanzando. Avanzamos en conocer cómo tomamos decisiones, el mecanismo de la memoria, del olvido, de la percepción, de diferentes... Lo que nos falta todavía es una teoría general del cerebro. Y todavía nos falta saber cómo los circuitos neuronales dan lugar, sabemos que son ellos, a la experiencia personal, íntima, privada de cada uno de nosotros. Todos estamos sintiendo algo ahora. Eso lo producen los circuitos neuronales. Lo que no sabemos es cómo lo producen. Así que la neurociencia cognitiva es una rama multidisciplinaria. En nuestro laboratorio, en INECO, en Favaloro, hay neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos. Acá está el doctor Mandolesi, que es por el cual yo estoy en esta charla, que es el jefe de neurocirugía de Favaloro. Hay antropólogos, filósofos, matemáticos, físicos, docentes, economistas. Hoy las neurociencias no están relacionadas con un área. El estudio es interdisciplinario. En general el conocimiento es interdisciplinario. Ya no hay más conocimiento aislado. Yo estoy acá porque soy parte de un equipo que incluye mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Nadie está acá, ninguno de ustedes está acá por ustedes. Por eso hay que empezar a pensar más colectivamente. Ya el conocimiento no se genera en forma aislada, en forma individual. Ya no hay más Einstein o Pasteur. Un trabajo en la revista Science que analizó miles de patentes, que es sinónimo de innovación, y de trabajos científicos, demostró que el conocimiento en la actualidad se genera en equipo. La inteligencia individual se expande en equipo. La inteligencia colectiva de un grupo es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y cuando los grupos logran trabajar bien en algo, suelen trabajar bien en otras tareas totalmente diferentes. Los grupos que tienen buena dinámica de trabajo en una tarea A pueden trabajar bien, generalmente en diferentes tareas. Y los grupos que suelen trabajar mal en algo, que tienen una mala dinámica, suelen fracasar en diferentes tareas. Y hay 3 factores que predicen el éxito de un grupo. Primero, que haya altos niveles de empatía en el grupo. Empatía es la capacidad que tenemos los humanos de inferir qué está sintiendo el otro, inclusive de sentir qué está sintiendo el otro. Cuanto más niveles de empatía tiene un grupo, o los integrantes del grupo, más predice el éxito. Segundo, es que no haya una voz dominante. Tiene que haber un líder que coordine, que ausculte el grupo, pero no tiene que haber una voz dominante. El líder verticalista, carismático, es del pasado. La nueva psicología del liderazgo muestra que el grupo o el liderazgo efectivo tiene que ver con representar al grupo. El líder tiene que representar y articular el talento del grupo, pero no imponer. Así que la neurociencia cognitiva es algo interdisciplinario, no está ligada a una profesión. Y se hace a diferentes niveles, desde el nivel molecular hasta los circuitos, hasta el entorno social. Porque la conducta humana es una interacción compleja que no sabemos entre lo biológico y el entorno, la cultura, el ambiente. Hay conductas que son totalmente genéticas, por ejemplo, ver. Cualquiera va a ver que este pantalón es blanco, a no ser que tenga un problema oftalmológico o neurológico. Y si viene un chino acá, o un habitante de Tokio, que nació en Tokio, va a ver esto blanco también. Eso es una conducta. Ver es una conducta, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Ver es una conducta, pero es totalmente genética, no importa dónde nacimos. Hablar, por ejemplo, yo hablo bien castellano, y ustedes también castellano argentino, porque nacimos acá. Si nosotros, con el mismo cerebro, hubiésemos nacido en Tokio, hablaríamos perfectamente japonés. El lenguaje es una conducta también, pero es totalmente dependiente del entorno. Pero la mayoría de las conductas son más complejas que ver o que hablar, en términos de biología o entorno. La mayoría de las conductas son una compleja interacción entre lo biológico y el entorno y el ambiente que no empezamos a describir, inclusive en las enfermedades. Una familia una familia de 7 hermanos puede tener 3 con predisposición genética a desarrollar trastorno bipolar. Pero ¿por qué en la vida desarrolla uno la clínica de bipolar y no los otros 2? Por la diferente interacción con el ambiente. Así que creo que estamos en un contexto adecuado, que son las neurociencias, que vienen a aportar, que no vienen a plantear nuevas preguntas. Y las preguntas son las mismas que tuvo siempre la civilización occidental. Libre albedrío, conciencia, toma de decisiones, memoria. Pero antes esto estaba reservado a filósofos, o a líderes religiosos, o a científicos, como Freud mismo, aislados, solos, pensando. Hoy las neurociencias vienen a aportar
con el apoyo de las mayores potencias del mundo, con miles de científicos en el mundo, miles de científicos brillantes estudiando el cerebro, y en red todos compartimos los datos y empezamos a compartir más los datos, y además con nueva tecnología. Hoy tenemos posibilidades de mapear el cerebro, hoy tenemos posibilidades de nuevas técnicas de genética. Todo eso ha hecho, más la preocupación de los últimos tiempos de la humanidad de preguntarnos quiénes somos, de que en las últimas décadas hayamos aprendido más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Y ahora vuelvo a los dos temas que tengo que hablar en los 18 minutos que me quedan, que son toma de decisiones y creatividad. En estos cientos de miles de años de evolución, por suerte, nuestro cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces no es consciente, que es automático, que no llega a la conciencia, que está basado en las emociones del momento, en experiencias previas, en memorias previas, y que cambia en un contexto y que se adapta a un contexto en permanente cambio. Repito, en estos cientos de miles de años de evolución, por suerte, nuestro sistema nervioso desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que no es consciente, que está basado en la emoción actual. Todos ahora tenemos una emoción leve, o alegría, o tristeza, o celos, o envidia, o admiración, o bronca, o rencor. Todos tenemos una pequeña emoción que guía nuestra conducta, permanentemente. O ansiedad, o miedo, o sorpresa, o disgusto. No somos aemocionales. Entonces, repito, porque quiero que la mayor parte del día vivimos en piloto automático. Por suerte. Y tomamos decisiones que no llegan a la conciencia, que está avanzado en la emoción actual, en emociones previas, en experiencias previas, en memorias previas, y que cambia en un contexto que se modifica permanentemente. A veces, solamente a veces, en el día, tomamos decisiones racionales, deliberadas, lógicas. ¿Por qué dije por suerte estos miles de años de evolución desarrollaron este sistema automático de toma de decisiones? Porque no podríamos vivir en forma racional y lógica, no podríamos vivir. Porque para tomar una decisión racional, deliberada, lógica, tenemos que tener los porcentajes de riesgo y beneficio de cada opción. Y en la vida no tenemos, la mayor parte de las veces, el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Si trabajo en Buenos Aires y quiero tener verde, y me compro una casa en las afueras de Buenos Aires, pero me tengo que bancar 1 hora y media de ida y de vuelta de tráfico, ¿cuál es el riesgo y el beneficio, el porcentaje de riesgo y beneficio? O vivir en Buenos Aires, cerca del trabajo, pero no tener verde. O casarse con alguien. La mayor parte de las decisiones a las cuales nos enfrentamos no nos dan un porcentaje de beneficio y de riesgo. Entonces, por suerte, el sistema nervioso desarrolló un sistema automático basado en las emociones. Uno de los avances de la neurociencia fue mostrar que las emociones le dan color a nuestro estado mental y que para pensar es necesaria la integración de las emociones y la razón. Antes se pensaba que para decidir pensar teníamos que sacar las emociones para pensar claramente. Totalmente errado. La emoción y la razón trabajan en equipo para las decisiones. A veces tomamos decisiones racionales, lógicas, deliberadas. ¿Cuándo? Cuando tenemos la opción, el porcentaje de riesgo y beneficio, y cuando tenemos recursos cognitivos. Pero los recursos cognitivos nuestros son limitados. No tenemos recursos cognitivos ilimitados. No podríamos vivir tomando decisiones racionales. Yo ahora estoy hablando, las palabras están fluyendo. Yo no elijo cada palabra. Si estoy eligiendo no podría elegir cada palabra. Así que a veces tomamos decisiones racionales y por suerte no vivimos tomando decisiones racionales porque no tenemos los riesgos y beneficios de cada opción y porque no tenemos recursos cognitivos. Los recursos cognitivos nuestros son limitados. De hecho, en lo que hacemos ahora con tener 20.000 cosas, perdón, me está llamando también.
Número oculto, puede ser cualquiera en este teléfono, número oculto. No tenemos recursos cognitivos, inclusive para la multitarea que hacemos. En realidad llamamos multitarea a la vida moderna, tener teléfono, email, chequear el WhatsApp, el Instagram, Facebook, Twitter. Pero eso es task switching, es cambio de tarea. Multitarea es lo que hacía Darwin, multitasking. Que está bien eso, la gente es bueno el multitasking. Darwin tenía 5 proyectos de libros. Y hacía un año uno, después viajaba, volvía y hacía otro libro, y avanzaba en el otro libro. Al final en 10 años escribía un libro, pero avanzaba. Eso es multitarea, está bien. Pero lo que hacemos ahora en la vida moderna no es multitarea, es cambio de tarea. Permanentemente cambiamos de tarea. Estoy hablando de la charla, sonaba el celular. Estoy con el celular manejando. Estoy en la computadora escribiendo algo, pero aparece un mail. Voy a Facebook, aparece una noticia. Eso baja el rendimiento cognitivo y causa estrés. Nos sentimos más productivos, pero no somos más productivos. Ese es un ejemplo de cómo tenemos recursos cognitivos limitados. Lo que hacemos cuando tenemos varios estímulos es dividir la atención. Mandar un texto manejando genera la misma incidencia de choques que manejar alcoholizado. Inclusive hablar por teléfono, ya sea manos libres o con el celular, produce la misma incidencia de choque que alguien con alcohol moderado en la sangre. Hablar por teléfono. Dividimos la atención y baja el rendimiento cognitivo. O sea, es una idea de cómo tenemos recursos cognitivos limitados. Kafka, por ejemplo. Kafka era famoso porque se sentaba en su escritorio y en 5 horas producía, o 6 o 7, entraba en un flow, en un flujo de concentración que surgía el cuento que cambió la literatura. Hoy imagínense Kafka en su escritorio con WhatsApp, Twitter, mail, las noticias de los diarios. No podría haber escrito los cuentos. Lo que hacemos es dividir la atención y bajar el rendimiento cognitivo. Tenemos recursos cognitivos limitados. Así que, primera conclusión, la mayor parte de las veces vivimos en piloto automático, tenemos un sistema... Lo que estoy diciendo tiene muchos experimentos, mucha ciencia detrás, pero no tengo tiempo para comentárselas hoy. Pero básicamente tomamos decisiones en forma automática, con decisiones que no llegan a la conciencia, basadas en memorias previas, experiencias previas, en la emoción actual y en un contexto que cambia. A veces tomamos decisiones lógicas, racionales, deductivas. También, y eso es importante, también sentimos, pensamos y decidimos de acuerdo a la gente que nos rodea. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de club, inciden en forma no consciente de la forma que sentimos, pensamos y decidimos. Incluso las sociedades que vivimos y la historia de las sociedades en que vivimos influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Producen sesgos mentales, que son pensamientos o en forma repetitiva ante un contexto que es diferente. De hecho, en muchas discusiones lo único que hacemos es buscar, mientras habla el otro, no escuchar al otro, sino buscar argumentos que refuercen la posición previa nuestra. Les cuento una anécdota personal que, lo bueno que es mía, no me la contaron, me pasó a mí. Yo tenía 13 y 14 años y vivía en Salto, en la provincia de Buenos Aires, y nunca había venido a Buenos Aires. Mi papá no me traía a Buenos Aires. Y mi vida era Salto y volví a la democracia. Y yo era un ambiente progresista, volví a los exiliados a Salto de México y España, los artistas. Y mi vida tenía un sesgo mental con toda la gente que yo me rodeaba. Y yo realmente a los 13 años pensaba, por eso les cuento que me pasó a mí, yo pensaba a los 13 años, no había salido de Salto, que Estados Unidos, Inglaterra eran países que vivían millones de personas. Pero también pensaba, Facundo Manes, 13 y 14 años, hace 30 años, pensaba que esas millones de personas que vivían en Estados Unidos y en Inglaterra se levantaban a la mañana y lo primero que hacían era pensar cómo destruir a la Argentina. Luego viví en Estados Unidos, trabajé, estudié, investigué, di clases, lo mismo en Inglaterra, y me di cuenta que eran países, me di cuenta que había millones de personas que se levantaban a la mañana, pero la mayoría, diría el 99%, no pensaba en Argentina. Y la mayoría no nos conocía.
Ya tengo más de una década de regreso a la Argentina y les confieso que a veces ocasionalmente vuelvo a pensar que en esos países hay millones de personas que lo primero que hacen a la mañana es pensar cómo destruirnos. O sea que las sociedades y las historias de las sociedades influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Producen sesgos mentales. Así que en síntesis, toma de decisiones. La mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático. Las decisiones no llegan a la conciencia. Están basadas, influenciadas por las emociones actuales, previas, por memorias previas, por experiencias previas y cambian según el contexto. Por eso somos humanos. Las computadoras no se adaptan al contexto que cambia tanto como nosotros. A veces tomamos decisiones lógicas, deductivas, racionales, pero eso requiere recursos cognitivos y opciones de porcentajes de riesgo y beneficio de cada opción. También sentimos, pensamos y decidimos por quienes nos rodean, por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, inciden no conscientemente en la manera que se producen los sesgos mentales. Y las sociedades en las cuales vivimos y las historias de las sociedades en las cuales vivimos también inciden en la forma que sentimos, pensamos y decidimos. De esto hay mucha información, pero le doy ejemplos prácticos. Lo que le contaba de Obama, de Behavioral Science, de cómo decidimos, y también del World Bank. El World Bank tiene reportes anuales. El Banco Mundial tiene reportes anuales. Todos los años hace reporte de economía, de agricultura, de temas. Este año, por primera vez, el 2015, está en la web de World Bank, pueden bajarlo, es gratis. Y el reporte del Banco Mundial es sobre mente, sociedad y conducta. Porque lo que hacían en el World Bank, en el Banco Mundial, aunque sean de muchos países, hacían políticas para ayudar a Pakistán o políticas para ayudar a Perú, desde Washington, aunque era internacional el equipo que lo hacía, si no conocían los sesgos mentales de cada país, las políticas no se aplicaban. O sea que esto va a incidir el avance de lo que conocemos del cerebro en las políticas públicas. Tenemos 7 minutos para creatividad. Hay libros, cursos sobre creatividad y a mí me sorprende porque todavía no sabemos cómo el cerebro genera la idea creativa. Lo que sí sabemos bastante bien es en qué contexto se genera la creatividad. Primero, existe una etapa de preparación. Yo mañana voy a tener consultorio neurológico. Y vienen a verme pacientes muy complejos, que inclusive visitaron muchos neurólogos antes. Y por ahí a uno se le cae el párpado, se le duerme la pierna, tiene fiebre. Yo, si no tuviera décadas de neurólogo, no podría ni empezar a preguntarme sobre qué tiene. Primero hay que tener una preparación. Dos cosas. Todos tenemos potencial creativo, todos. Muchos boicoteamos nuestro potencial creativo, porque no hacemos las cosas. A nadie de ustedes, ni a mí, ni a nadie del mundo le va a pasar que aparezca un rayo y le inserte una idea genial. O sea, no va a pasar. No les va a tocar, se los adelanto yo. O sea, no van a ir en algún momento de su vida, de acá se mueran, y van a tener una idea genial, que para la cual nunca se prepararon, para la cual nunca se prepararon de alguna manera, o que nunca se obsesionaron. Ahora, todos tenemos el potencial creativo, pero para desarrollar la creatividad hay que preparación. Años de preparación. Esto requiere años en un tema, o en varios temas que después se articulan, porque ahora el conocimiento es, digamos, unir diferentes tópicos. Pero hay que tener preparación. Luego hay que tener un periodo de incubación, que es pensar obsesivamente en un problema. Que no quiere decir ser obsesivo. No quiere decir ser obsesivo. Quiere decir obsesionarse con un problema. Porque las ideas obsesivas refrescan la mente, refrescan las obsesiones, es como los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Luego del periodo de preparación, que puede tomar años, y de incubación, que es esta idea obsesiva, viene la etapa de relajación, que aparece en el momento de eureka o ajá. Cuando estamos dormidos, entre dormidos, en el sofá o caminando,
aparecen las ideas. Es como cuando estamos haciendo una palabra cruzada. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Bueno, para intentar hacer la palabra cruzada, primero yo tuve que tener un vocabulario, aprender, es una etapa de preparación. Un bebé no puede hacer una palabra cruzada. Sí, primero hay una preparación de la vida de uno. Pero luego hay pensamiento obsesivo, pero no va a salir ahí muchas veces. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Bueno, tomo unos mates, pongo la pava y aparece. Porque los centros atencionales y ejecutivos bajarían la actividad y centros de asociación asocian nuevas ideas. Luego viene un periodo de verificación, porque para hacer algo creativo tiene que tener valor. Si otro no le da valor, pues es una estupidez. En el caso del diagnóstico médico se debe confirmar con la evolución, en el caso de un experimento científico requiere años la verificación, en el caso del arte, de otro tiene que comprar el arte, tiene que haber un periodo de verificación de alguna manera. Además hay que estar un poco loco para crear. No mucho, pero un poco. Y además hay que estar preparado para equivocarse. Ningún gran creativo hizo algo importante sin equivocarse. Y esto es importante porque la sociedad y la educación estigmatizan el error. Uy, se equivocó en las empresas, se va a equivocar. Hay que equivocarse. Y luego hay que tratar de tener un contexto creativo. El contexto creativo es muy importante. ¿Por qué Israel, un país que es un desierto, rodeado de países que le tiran bomba todo el tiempo, ha logrado producir un sistema de conocimiento único, un ecosistema de conocimiento único? ¿Por qué Silicon Valley produce más tecnología que cualquier otra parte del mundo? Porque hay un contexto creativo. ¿Cuál es la diferencia entre Cambridge, Harvard, Oxford y la Universidad 190 en el ranking? Si las paredes son iguales, o más viejas, son en Cambridge son re viejas, en Oxford también. Las computadoras son iguales, las camisas de los profesores son iguales. ¿Por qué una está primero y otra está 180? Porque en Harvard, en Cambridge, en Oxford, de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. En la Universidad 180, de 10 personas, una quiere cambiar el mundo. 8 o 9 quieren el título, un laburito después. El contexto creativo, juntarse con gente creativa, brillante, genera una atmósfera de creatividad donde se favorece la creatividad. Así que para crear, todos tenemos potencial creativo. Pero hay que prepararse mucho tiempo para algo. Luego hay que obsesionarse con alguna idea. Luego hay que relajarse. Luego viene el periodo de verificación. Pero además hay que estar un poco loco y preparado para equivocarse. Les cuento ejemplos. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday durmiendo. Pero primero era músico. O sea, tenía años de músico, de talento musical. Luego pensó mucho tiempo esta melodía que la tenía en la mente pero no salía. Se fue a dormir, la soñó, se levantó y la escribió. Un físico alemán, Kukele, estaba obsesionado con la estructura de la molécula de benceno. Primero era físico. Luego estaba obsesionado con la estructura, venía estudiando. Fue a dormir y soñó que una serpiente se enroscaba y dijo, debe ser de esta manera tridimensional. Lo aceptó. Yo si sueño con una serpiente que se enrosca, no voy a pensar de la molécula de benceno nunca. Este hombre era físico, tenía años de preparación. Luego incubó una idea y luego se relajó y apareció esa idea. Ahora, todos tenemos el potencial creativo. No es que hay cerebros. No van a haber ningún... Picasso, si no hubiese hecho nada en su vida, por más que tuviera talento para pintar, no hubiese sido Picasso. Picasso además tenía preparación, sabía de pintura y además era un obsesivo con los cuadros. Todos tenemos este potencial, pero muchos no usamos eso. Esperamos que vayamos caminando y que seamos Einstein. No va a pasar. Einstein sabía física y estaba obsesionado con los problemas que él resolvió. Pero quiero hacer los minutos que quedan una reflexión sobre la inteligencia. La ciencia no puede medir toda la inteligencia. Puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual, pero para nada predice muchas cosas en la vida del coeficiente intelectual. Predice éxito en ciertas actividades de la vida que tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, que es alguna capacidad lógica, analítica, pero para nada predice el liderazgo, por ejemplo. Hay líderes que cambiaron sus sociedades que por ahí no hacían una cuenta matemática. Es más, cuando yo trabajaba en Cambridge, en la universidad, había 2 matemáticos que habían ganado el equivalente al premio Nobel de matemática, porque no hay premio Nobel de matemática. Y Simon Baron Cohen, un psiquiatra de Cambridge, le hizo un experimento, le mostraba fotos de miradas de cara con emoción, sorpresa, tristeza, alegría, miedo. Y estos matemáticos brillantes, equivalentes a premio Nobel en matemática, no podían reconocer la emoción que tenía la mirada.
menos mal que esos matemáticos en la universidad hacían matemática y no eran los rectores, porque se hubiese fundido la universidad con estos dos tipos. El rector tenía que manejar los egos de los profesores, estimular para que vengan nuevos alumnos, pensar la universidad 10 años, ir a Londres a pedir plata, hacer comida de gala. Y por ahí no podía resolver el rector un problema matemático. Por ahí los matemáticos decían, yo soy más inteligente en coeficiente intelectual que el rector, es cierto, pero el coeficiente intelectual predice ciertas cosas en la vida que tienen que ver con lo que mide, pero para nada predice muchas cosas. Pero lo importante hoy es la inteligencia colectiva. Hoy, la inteligencia de un grupo es mucho más que la suma de las partes. Y ahora sí, para terminar, quiero hacer una reflexión sobre la toma de decisiones. Otro aspecto que estudiamos en la toma de decisiones es la permanente tensión entre la recompensa inmediata y el largo plazo. En otras cosas que nos diferenciamos con otras especies es que tenemos un lóbulo frontal, un cerebro frontal que puede planificar, imaginar el futuro, imaginar lo que no ve. Pero tenemos también una parte del cerebro más arcaica que quiere la recompensa inmediata y una permanente tensión en la toma de decisiones. Imagínense un chiquito en esta época del año, un adolescente que se lleva 3, 4 materias y dice, bueno, viene el día lindo, los chicos se van de fiesta, de jugar al deporte. Dice, bueno, pero si estudio ahora voy a tener el verano libre. Si recupero ahora, voy a tener todo el verano libre. Y se concentra en estos 10, 15 días en estudiar. Y otros no pueden resistir la recompensa y tienen la tentación inmediata. Salen, van a jugar al fútbol ahora, pero la recompensa inmediata no es siempre bueno para el futuro. Y este es un problema también que vemos en la toma de decisiones. El adicto, por ejemplo. El adicto, mañana va un paciente adicto a la cocaína a mi consultorio, un empresario, un médico, un docente, alguien que trabaja y que confiesa que es adicto a la cocaína. Y yo le digo, pero mirá que te va a hacer mal este nivel de cocaína a tu cerebro, a tu familia, te va a impactar en tu trabajo. Y lo va a reflexionar, pero va a salir de mi oficina y va a aspirar cocaína. O sea, el problema es una cierta miopía de futuro. O sea, no poder resistir la recompensa inmediata. A mí me hubiese gustado, yo vengo de viaje, tuve un día ocupado, me hubiese gustado no venir acá y quedarme en mi casa a descansar, pero yo quiero venir acá, primero para cumplir con mi reputación, que no voy a fallarle, segundo para conocer nueva gente, tercero para contarles sobre neurociencia, que es un poco mi misión en la Argentina, de educar a la sociedad, porque yo creo que estos temas tienen que ser discutidos por la sociedad, porque hay muchos temas que no le conté de cómo las neurociencias va a tener que ser debatida por la sociedad. Hoy se pueden implantar memorias, hoy se pueden manipular memorias, hoy se pueden comunicar cerebro a cerebro con cierta información vía tecnología. Hoy se pueden leer ciertos pensamientos. Entonces, esto va a tener que ser discutido por la sociedad, porque no puede quedar este conocimiento reservado a los neurólogos y neurocientíficos. Bueno, yo he pensado que la recompensa inmediata de quedarme a descansar en mi casa era linda, pero yo tenía que pensar en el largo plazo. No podía quedar mal con tanta gente, con los organizadores, y quería también apostar en largo plazo. Eso es una permanente tensión. Y mi última reflexión, que el tiempo está terminando, es que como sociedad tengo la sensación de que a veces nosotros, los argentinos, estamos concentrados en la recompensa inmediata, en lo inmediato, y no estamos tan concentrados en el largo plazo. Y nosotros tenemos que saber que lo inmediato no siempre es bueno para el largo plazo. Uno va al supermercado y tiene ganas de comerse un helado. Y bueno, es bueno para lo inmediato, pero va a tener 500 calorías más en el largo plazo. O sea, lo inmediato no es siempre... Pero acá hubo una generación de argentinos que pensó en el largo plazo, que hizo la escuela pública, gratuita, de calidad, universal, inclusiva. Esa gente agarró a la Argentina con un 80% de analfabetismo. 78% de analfabeto en 1869 en Argentina. Esta generación hizo la escuela pública y en 1947, cuando muchos de ellos la mayoría, todos se habían muerto, Argentina tenía 13% de analfabetos, menos que Italia y España, década más tarde. Esa generación que hizo la escuela pública no vio a Favaloro egresado en La Plata, no vio a Milstein en Bahía Blanca egresado, premio Nobel de Medicina, se murió antes, pero no tuvieron miopía del futuro. El desafío de nosotros hoy es que nuestros nietos no nos acusen de miopía del futuro a nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por tan clara exposición. Tengo acá una serie de preguntas, perdón. Tengo acá alguna serie de preguntas que nos hace llegar el público. Bueno, justamente una tiene que ver con esto de la miopía del futuro. Dice, usted ha dicho que los argentinos tenemos una miopía del futuro y nos cuesta trabajar en equipo. ¿En qué medida esto afecta a la efectividad de la toma de decisiones, tanto en el sector privado como en el público? Sí, evidentemente Argentina es un país con gente muy creativa, eso es cierto, no es un cliché. Yo creo que las crisis permanentes, la diferente inmigración que tuvimos, la educación pública de buena calidad que tuvimos por años, ha creado un stock de clase media intelectual que se diferencia en la región. Nos están alcanzando, los vecinos nos están alcanzando, pero todavía tenemos un stock de clase media intelectual importante, en mi opinión. Pero si no miramos el largo plazo, si no tenemos política de Estado, si no trabajamos en equipo y si no erradicamos esta dicotomía falsa entre lo público y estatal, lo privado y público, vamos a estar en problema. Hoy el mundo, el paradigma del mundo es el conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Significa que el mayor capital de un país es el cerebro de los ciudadanos. Repito, el mayor capital de un país es el capital intelectual de su sociedad. Y a los argentinos nos divide el pasado. Inclusive un domingo en la familia, si nos ponemos todos a hablar, nos divide el pasado. Incluso nos divide el presente. ¿Qué nos puede unir a los argentinos? Un paradigma futuro, el futuro. Como nos unió hace poco la democracia. En los 80 la mayoría de los argentinos querían democracia. O sea, nosotros tenemos que lograr, en mi opinión, que todos los argentinos, más allá de la diferencia que tengamos política o en miles de temas menores, lo que tenemos que lograr es, como logramos democracia en los 80, lograr una sociedad basada en el conocimiento. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que cuidar el cerebro en desarrollo. El cerebro termina de desarrollarse más allá de los 20 años. Y primero que hay gente desnutrida en nuestro país, y esa gente, no hay que ser neurólogo para saber que tiene un impacto cerebral la desnutrición. Pero lo que quiero aclarar, que muchos no saben, es que aunque alguien coma bien, si no tiene estímulo afectivo y cognitivo, también tiene un impuesto cerebral. Por ejemplo, la pobreza produce un impuesto cerebral. El pobre solamente ve, si ustedes imagínense ser pobres ahora, solamente van a pensar que van a comer en un rato. No van a pensar en estudiar, en progresar, en mirar a largo plazo. La pobreza produce un impuesto mental que hace a uno permanecer en la pobreza. Y los que tenemos el privilegio de comer, de tener afecto y estímulo cognitivo, tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos que son pobres para sacarlos de la pobreza, no para darle dádiva solamente. El asistencialismo es bueno para la emergencia, pero esto es como en la guardia, si yo como médico sangra algo y tapo la sangre, pero tengo que ver la causa, si no vuelve a sangrar. Además, en los que comemos, tenemos estímulo afectivo y cognitivo, necesitamos mejor calidad educativa. Hoy la calidad educativa en nuestro país, público y privada, no es buena, como era hace tiempo, y tiene que ser mejor. Aunque sea buena, tiene que ser mejor. Comparado con otra parte del mundo, no es buena. Tenemos mejor la calidad educativa, tanto en los colegios públicos como privados. Además, las universidades tienen que generar conocimiento. Y los empresarios tienen que generar valor agregado. Trabajo con valor agregado. Eso es conocimiento. Es ciencia, tecnología, educación, trabajo colectivo. Eso es conocimiento. Los países hoy se dividen en ricos y pobres no por los recursos naturales ni por la industria, sino por el conocimiento, que puede ser aplicado a los recursos naturales o a la industria, pero el conocimiento. Si Luxemburgo nos compra toda la soja argentina y Luxemburgo, que no tiene soja, con la soja nuestra hace 15 productos con valor agregado, va a ser mucho más rico Luxemburgo que nosotros. Hoy no es tanto el recurso natural, sino el valor agregado. Ahora, nosotros tenemos recurso natural, ahora para tener valor agregado tenemos que tener cerebros que estén nutridos, que no vivan en un contexto de pobreza, que tengan buena calidad educativa, que trabajen en equipo y que miren en el largo plazo. Si no hacemos esto, vamos a quedar atrás. El futuro no perdonará a las sociedades que abdiquen del conocimiento. En 50 años, una gran parte de los trabajos actuales van a desaparecer. No sabemos cuáles van a ser los próximos trabajos, pero lo que tenemos que hacer es estudiar ciencias, idiomas, matemática,
porque si no, no vamos a poder articular los trabajos del futuro. Y no solo que no vamos a poder reducir la pobreza, sino que no vamos a poder mantener el nivel de salario de los trabajos actuales. Y yo creo que, volviendo a lo que dije antes, que a los argentinos nos divide el pasado y nos divide el presente. Lo que nos puede unir es el futuro, bajo un paradigma, que es el conocimiento. Como nos unió la democracia en los 80. Muy bien. Tengo 4 más, ¿eh? No, y tanto tenemos más. 5 minutos. Bueno, mira, a ver. Haceme una y listo. Bueno, a ver, la elijo yo. ¿En qué medida pueden integrarse las neurociencias con el avance tecnológico constante, entre paréntesis, robótica, hologramas, yo te agrego nanotecnología, a fin de lograr una planificación estratégica futura? Bueno, las neurociencias ya usan la nanotecnología, la tecnología, la neurociencia. Yo lo que veo es que va a haber una interfase, bueno, ya es una realidad la interfase cerebro-computadora. Hoy, por ejemplo, en lugares experimentales, ¿no? Se puede hacer en cualquier lado, pero en lugares experimentales, por ejemplo, él puede estar en un salón y se le ponen electrodos y él puede pensar, bueno, voy a pensar nada más, quiero mover la letra U o quiero tocar la letra U del teclado. Y los electrodos le registran el pensamiento, lo traducen a una computadora, la computadora activa un aparato que se llama estimulación magnética transcraneana, que está sobre mi cabeza, que yo estoy en otro cuarto, y se activa ese aparato, activa la corteza motora y yo muevo la tecla U que pensó él. Eso ya se pasa en la realidad. Hoy, si él ve la cara de él, hay una actividad neuronal. Y si él ve la cara de ella, hay otra actividad neuronal por las diferentes caras que activan diferentes circuitos. Si yo le doy a investigadores que no vieron la cara de él ni de ella, los datos solamente de la activación del cerebro van a reconstruir la cara de él y de ella. Eso ya pasa hoy. Así que Aristóteles decía, somos mucho más que la suma de las partes. Ahora hay que agregarle la interfase computadora-máquina. Tenemos una más, porque estamos bien de tiempo. Mira, hay un límite en 2,56. Mira la pregunta esta. ¿Hay un límite en el desarrollo de las personas? Y yo te agregaría, por lo que se vislumbra en cuanto a los avances en la neurociencia, ¿hay algo así como que se podría descubrir algún potencial inexplorado en la mente humana? Yo creo, la verdad que creo que el futuro, yo soy bastante... La verdad que no lo sé, pero le digo mi impresión. Yo creo que vamos a volver al factor humano. Para mí el avance de la ciencia, la neurociencia, que va a ser fascinante, va a volver a darle importancia al factor humano, a las relaciones personales, al tiempo, al manejo del tiempo personal, al manejo de las emociones. Yo creo que vamos a volver a valorizar eso. Así que yo creo que este avance increíble que estamos viendo de la ciencia y la tecnología, lo que va a hacer es validar y revalidar y reivindicar más el tiempo personal, el manejo del tiempo personal y el manejo de las emociones. ¿Está bien? Listo, Federico González, muchas gracias. Doctor Facundo Manes, ha sido un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Y quiero convocar al director de la carrera de Administración de Empresas, licenciado Daniel Tristeza. Adelante, Daniel, bienvenido, para que entregue al doctor Facundo Manes la placa de agradecimiento y los presentes. Gracias, un placer. Tanto para el doctor Manes como para Federico González. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, Federico. doctor Facundo Manes. Muchas gracias, Federico González. Muchas gracias, licenciado Daniel Tristeza. Muchas gracias a todos.